Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en Mateo capítulo 12 y vamos a leer, hermanos, el versículo 31 y el versículo 32. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, el que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo, y dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Dice el verso 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ese es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y como ya se dieron cuenta, hermanos, vamos a hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, saber a quién les dijo esto Jesús, por qué se los dijo y qué significa. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, cuando creemos en Él, por gracia, por medio de la fe, todos nuestros pecados son perdonados. Amén. Todo lo que usted hubiera hecho, lo que usted hubiera dicho, todos sus pensamientos, todo lo que usted cometió como faltas delante de Dios, cuando usted viene a Cristo, por medio de su sacrificio, de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, todos sus pecados son perdonados. Pero aquí dice que si ustedes blasfemaron o blasfeman contra el Espíritu Santo, eso no les va a ser perdonado. Y por eso es bien importante este tema, porque hay mucha gente que dice: ¿y qué tal si yo blasfemé? ¿Qué tal si yo he blasfemado? Vamos a aprender, hermanos, qué es blasfemar. Y dice ahí el versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Dice: pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces podemos interpretar, hermanos, y podemos decir que blasfemar contra el Espíritu Santo es decir alguna palabra contra el Espíritu Santo. Dice ahí mismo en el versículo 22, dice que le habían traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo sanó de tal manera que el endemoniado, ex endemoniado, hablaba y veía. Y dice que toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Y qué dice el verso 24, hermanos? Dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces interpretamos y decimos: blasfemar contra el Espíritu Santo es decir algo, decir alguna palabra en contra del Espíritu, es atribuirle al demonio cosas que está haciendo el Espíritu de Dios. Porque aquí dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú. Entonces decimos: eso es blasfemar contra el Espíritu. Y esta es la razón, hermanos, por la que muchos no se atreven a juzgar muchas cosas, como la llamada risa santa, como la gente que anda vomitando, los que están hablando en lenguas todos al mismo tiempo, a falsos maestros, profetas, apóstoles, porque dicen: como yo no sé si eso sea de Dios o no sea de Dios, mejor no digo nada. Porque si yo digo que eso es del diablo y es de Dios, entonces a lo mejor voy a blasfemar contra el Espíritu Santo y eso no me va a ser perdonado. Pero ¿es eso blasfemar, hermanos? Yo no sé si ustedes sepan, pero los testigos de Jehová no creen en los milagros. Los testigos de Jehová dicen que no hay milagros.
y que los milagros que llega a ver y que son evidentes y que no los pueden negar, ¿sabe qué dicen los testigos de Jehová? Según su doctrina, dicen que los hicieron demonios, que no los hizo Dios, que esos milagros los hizo el diablo. Si la blasfemia contra el Espíritu Santo fuera lo que nosotros interpretamos a primera vista, entonces los testigos de Jehová estarían blasfemando contra el Espíritu Santo, porque le atribuyen a milagros que hace el Espíritu Santo, se los atribuyen a los demonios. Entonces uno pudiera decir, ¿sabes qué? A los testigos de Jehová no hay que predicarles, porque los testigos de Jehová blasfemaron contra el Espíritu Santo, y aunque tú les prediques ese pecado, dijo Jesús, que no les va a ser perdonado. Entonces todos los testigos de Jehová del mundo estarían bajo condenación, sin ninguna oportunidad de salvarse. Pero eso no es así. Los testigos de Jehová pueden salir de ahí, pueblo de Dios. Pero entonces, ahora, ¿qué tal, hermanos, si ustedes, antes de conocer de Cristo y de venir a los pies de Cristo, blasfemaron contra el Espíritu Santo? ¿Qué tal si dijeron alguna maldición? Ahí cuando estaban de repente echando una cervecita, oye, que el Espíritu, no, ¿qué Espíritu? ¿Qué tal si dijeron eso? ¿Qué tal si se burlaron? No, que el Espíritu Santo no, que eso no es cierto, que son puros cuentos. ¿Qué tal, hermanos? Si ustedes antes de venir a Cristo vieron una manifestación del Espíritu Santo y dijeron, no, eso es del diablo. ¿Se imaginan? Ustedes entonces blasfemaron contra el Espíritu, y cuando vienen a Cristo y supuestamente sus pecados son perdonados, no son perdonados porque blasfemaron, y eso no les va a ser perdonado. Entonces, cuando le predicamos a la gente, necesitaríamos decirle, ¿sabe qué? Yo vine a traerle el evangelio, le vine a presentar las buenas nuevas, pero ¿no han blasfemado ustedes contra el Espíritu Santo? Imagínense yo cuando fui a predicar allá a la casa de doña Arnulfa, allá con Edgar y Rosa, y fuimos a presentarles el evangelio. ¿Saben qué? Venimos a traerles el evangelio, pero quiero preguntarles algo primero, porque si no, pues mejor nos vamos. ¿No blasfemaron contra el Espíritu Santo? Porque si ustedes blasfemaron, pues ya no les va a ser perdonado. Entonces no tiene sentido, hermanos, esa interpretación. La pregunta es entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, ahí denle al capítulo 11, hermanos. Estábamos en el 12. El apóstol, Juan el Bautista había sido encarcelado, si se acuerdan de ese pasaje, y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, oye, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Y fíjense la respuesta de Jesús en el verso 4, ahí en Mateo 11. Respondiendo Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan, dice, las cosas que ven y las cosas que oyen. Dice que veis y oís, pero yo se lo estoy diciendo en mi versión, hermanos. ¿Qué cosas ven y qué cosas oyen estos que fueron a preguntarle a Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. 2 discípulos de Juan el Bautista van y le preguntan a Jesús, ¿tú eres o no eres? Y esta es la respuesta de Jesús. ¿Por qué le respondió esto Jesús? Porque estas cosas, hermanos, estaban escritas en Isaías, en Jeremías, por los profetas. Estaba dicho que Jesús, o más bien que el Mesías, iba a venir a hacer esas cosas. Entonces, cuando Juan duda y dice, pues pregúntenle si él es o no, la respuesta de Jesús, en otras palabras, es, díganle a Juan que están viendo que yo estoy haciendo lo que las escrituras decían
que iba a venir a ser el Mesías. En otras palabras, les está diciendo: sí, yo soy. Todo esto que estaban viendo y oyendo los discípulos de Juan, lo estaban viendo y lo estaban oyendo los fariseos, pero ellos no les importaba todas estas evidencias. En el capítulo 12, hermanos, al principio, no lo vamos a leer todo, acusan a los discípulos de Jesús porque andaban quebrantando el día de reposo. Estaban arrancando espigas, lo andaban viendo, aunque veían que los ciegos veían, que los sordos oían, que los muertos eran resucitados, pero dijeron: no nos importa, vamos a ver qué le hallamos. Y un día de reposo andaba caminando con sus discípulos, tuvieron hambre, empezaron a arrancar espigas y le dicen: tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo. Y Jesús les contesta. De ahí se va a una sinagoga y dice ahí en el verso 10 que estaba en la sinagoga uno que tenía una mano seca. Y le preguntan a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque en el día de reposo se supone que no se debía hacer ningún trabajo. Ellos creían que Jesús lo podía sanar, fíjense bien. Sabían que Jesús cuando lo viera lo iba a sanar. Pero le preguntaron: ¿está bien sanar en día de reposo? Porque la ley dice que no hay que hacer nada en el día de reposo. Y si tú sanas en día de reposo, entonces tú estás quebrantando la ley. Jesús les dice: es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y le dice al hombre: extiende tu mano, y se la sana. Y fíjense la reacción de los fariseos después de que Jesús sana a este hombre. Dice el versículo 14. Estoy 12:14, hermanos. Y salidos los fariseos, ¿qué dice, hermanos? Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No lo querían recibir, no querían creer en él, les caía gordo, le andaban buscando lo que pudieran, a pesar de que él con su vida estaba demostrando que efectivamente él era el Mesías. Pero ellos dijeron no, y le buscaron y le buscaron. Y los que dijeron que no se podía sanar en día de reposo, sí se pudieron juntar en el día de reposo para planear matar a Jesús y quebrantar uno de los 10 mandamientos. Fíjese la hipocresía de los religiosos. Dice: no puedes sanar en día de reposo, estás quebrantando el día de reposo. Entonces, como el día de reposo no se hace nada, hiciste mal. Vamos a tener una reunión en día de reposo para planear cómo matar a Jesús. Imagínense hasta dónde había llegado, hermanos. En el verso 22, seguimos en esta misma escena y con esos mismos fariseos. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjese lo que dice el verso 23, hermanos. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Cuando ellos vieron que echó fuera al demonio y que la persona veía y hablaba, dijeron: ¿será este el Mesías? Ahora, según lo que vimos en el estudio de la semana pasada, que significa cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ¿quién les estaba revelando a estas personas que él era el Mesías? El Espíritu Santo. Ven que Jesús hace el milagro, echa fuera al demonio, y el Espíritu Santo le dice a la multitud: él es el Mesías. Ellos lo empiezan a querer ver y dicen: ¿no será este aquel hijo de David? El Espíritu Santo les dijo: ¿están viendo lo que está haciendo? Es lo que dije en las Escrituras,
que el Mesías iba a ser, porque acuérdense que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Cuando Nicodemo, uno de los fariseos, fue de noche a buscar a Jesús, le dijo en Juan 3: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era uno de los fariseos. Y fue a buscar a Jesús y le dijo: mira, Jesús, nosotros sabemos que Dios está contigo. Tú no puedes hacer estas cosas si Dios no estuviera contigo. Sin embargo, a pesar de que los fariseos sabían eso, y entre ellos estaba Nicodemo, los fariseos no querían reconocer, no querían ver que Jesús era el Mesías. Y fíjese bien, el verso 23, toda la multitud dice: ¿no será este el hijo de David? A ver, vamos a hacer aquí una representación, hermanos. Yo voy a decir: sal fuera, y cuando yo diga sal fuera, ustedes empiecen a decir: ¿no será este el hijo de David? No, pero como que platican ahí entre ustedes. A ver, nomás para no traumarme, hermanos. A ver, está el endemoniado y yo le digo: sal fuera, y sale fuera. ¿No será este el hijo de David? Hasta se pusieron de acuerdo, hermano. No, digan: no será este. No, yo no sé, así, hermano. Bueno, ya, le vamos a dejar ahí, hermanos. Cuando ellos empiezan a decir esto, porque el Espíritu Santo se los empieza a mostrar, no lo pueden ver por ellos mismos. Acuérdense el estudio de la semana pasada. Fíjese el verso 24, lo que dice: mas los fariseos, ojo, ¿quiénes son los fariseos? Los más religiosos, los que se veían más justos delante de los hombres, los que conocían las Escrituras de memoria. Dice: más los fariseos, que también estaban viendo y que también el Espíritu Santo les estaba diciendo: Él es el Mesías, igual que a los demás. Dice: más los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Fíjense bien, hermanos, la lección que aprendemos aquí. Los líderes religiosos oponiéndose a que el pueblo reciba la verdad. Ahí está Jesús, está haciendo las señales, los milagros, está cumpliendo las profecías. El Espíritu Santo le está diciendo a la gente: Él es el Mesías. Ellos dicen: ¿será este el Mesías? Y los líderes religiosos, los que se supone que estaban ahí para guiar al pueblo hacia la verdad, les dicen, ellos también estaban viendo y dijeron: no, Él es el diablo. ¿Les suena familiar, hermanos? No, ¿será esta la verdad? Empezaron a decir: oye, está diciendo las Escrituras y el Espíritu Santo nos está diciendo que sí es cierto. ¿Será cierto esto? Y dicen los líderes: no, es el diablo que los está queriendo engañar. Los padrecitos dicen: oiga, que me dijo uno que los ídolos, que mire, yo vi en la Escritura ahí que no te harás imagen. No, son demonios, es el diablo que te está queriendo engañar, hijo mío. No le hagas caso. ¿Qué dijo Ricardo Cid cuando les dije que era todo mentira eso de testimonio de los 8 horas en el cielo? Les dije: no fue, hermanos. No hay gente que vaya al cielo, son mentiras. La gente está oyendo la verdad, el Espíritu Santo les dice y dicen: entonces toda esta gente son mentiras. Y luego se aparece Ricardo Cid: no, es un hijo del diablo, los está queriendo engañar. Lo mismo otra vez. A mí en una ocasión, hermano, estaba compartiendo unas cosas y después en medio de un sermón, como con unas 100 personas y mi esposa y yo en medio, y empezaron a decir: por ahí anda diciendo esto y esto, el diablo. Dice: no le hagan caso. Y era yo, hermanos. Pero cuando uno habla la verdad, te conviertes para los religiosos en el diablo que les está echando mentiras. Pero el Espíritu Santo revela la verdad, hermanos. Ahora, Jesús los escucha,
Y en el verso 25 les muestra lo ridículo de su acusación. Fíjese lo que dice. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Dice el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Es decir, le está diciendo Jesús a los fariseos: el diablo es malvado, pero el diablo no es tonto. Dice la palabra que la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová había creado. Y Dios aquí les está diciendo Jesús: Satanás no puede estar peleando contra Satanás. Esa persona que yo liberé estaba endemoniada. Y dicen que el que lo está liberando es un demonio. No tenía ningún sentido, pero era lo más bajo con lo que ellos podían atacar a Jesús. Dice el verso 27: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Qué quiere decir esto? Había entre los fariseos, discípulos de los fariseos, que andaban echando fuera demonios. Y les dice Jesús: ¿cómo voy a yo echar fuera a Satanás si yo soy Satanás? A ver, dice, si yo echo fuera a Satanás por el poder de Satanás, entonces sus discípulos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán los jueces. ¿Por qué dice eso? Porque dice, si yo los echo por Satanás, sus discípulos también. Si ustedes le dicen a sus discípulos que echan fuera a los demonios por el poder de Satanás, se les van a echar encima y van a decir: ¿cómo crees? Por eso dice, por tanto ellos serán sus jueces. Y dice el verso 28: pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Cómo los echaban fuera, hermanos? Por el Espíritu de Dios. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, si yo los estoy echando fuera por medio del Espíritu de Dios, entonces llegó el reino de Dios y yo soy el Mesías, les está diciendo. Cosa que ellos no querían ver y no querían reconocer voluntariamente. Decían: no, no quiero. Ahora fíjese en el verso 29. Jesús demuestra que no solo él no es el demonio como lo acusaban, sino que él era mayor que el demonio, hermanos. Y por eso estaba haciendo esas cosas que él estaba haciendo. Fíjese lo que dice en el verso 29. Porque ¿cómo puede entrar alguno, dice, en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dentro de este contexto, muchos usan este verso para decir que Jesús nos enseñó a atar a los demonios. Nada que ver el contexto, hermanos. Jesús está diciéndole aquí a los fariseos: ustedes dicen que yo soy el diablo. El diablo no puede echar fuera al diablo. Es más, les dice, para echar fuera al diablo tiene que venir uno más fuerte que el diablo y poder saquear su casa, sus pertenencias. En este caso, el endemoniado que Jesús acababa de liberar. Dices, ese endemoniado era propiedad de Satanás. Yo vine a este reino de tinieblas como el Mesías. Soy más fuerte que Satanás y acabo de despojarlo de esa alma y acabo de liberarlo de ese demonio que lo estaba atormentando. Y luego les dice el versículo 30, después de haberles explicado: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Estos fariseos estaban del lado de Jesús? ¿Creían en Jesús? No.
Jesús dice aquí algo muy importante. Si no están conmigo, están contra mí. Son enemigos. Si no están conmigo y son de las fuerzas amigas del reino de Dios, entonces son enemigos y están en contra de Jesús. Todas aquellas personas, aunque moralmente se vean buenas y aunque no lo parezca, dice Jesús, si no están conmigo, están contra mí. Todo aquel en este mundo que no sea hijo de Dios es hijo del diablo. Nomás hay esos dos lados donde podemos estar. Te vienes con los hijos de Dios, te quedas con los hijos del diablo. Ahora, dice el versículo 31, después de haberles dado esta explicación, de decirles, yo no puedo ser Satanás y estar peleando contra Satanás. Yo soy mayor que Satanás, pero ustedes están en contra mía y están rechazándome y están rechazando mi reino. Fíjese bien, estos fariseos vieron cuando Jesús se bautizó, cuando los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu Santo sobre él y se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estaban rechazando las escrituras que habían dejado Moisés y los profetas, donde decían que Jesús iba a venir a resucitar muertos, a abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos. También estaban rechazando esas escrituras. Estaban rechazando al último de los profetas, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó y les dijo que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Tampoco lo queremos, dice. Y estaban rechazando las señales y milagros que Jesús estaba haciendo. Y estaban rechazando, hermanos, al Espíritu Santo que les estaba diciendo, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y ellos decían no, no y no. Y rechazaron el testimonio, la revelación, la luz, la verdad del Espíritu Santo. Y por eso aquí dice el verso 31, por tanto les digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo, ¿qué quiere decir entonces, hermanos? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo no fue algo que ellos dijeron para que ustedes descansen y no digan, yo una vez me burlé del Espíritu Santo. Yo una vez dije que el Espíritu Santo no era cierto y que todos esos eran religiosos locos. Y yo una vez dije, no, hermanos, descansen. Ustedes pudieron en su vida pasada maldecir al Espíritu Santo en su ignorancia, y esa no es la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no fue algo que ellos dijeron, sino una actitud que ellos tuvieron hacia el Espíritu Santo. Ellos le dijeron al Espíritu Santo no. El Espíritu Santo les decía, Él es el Mesías, y ellos le dijeron al Espíritu Santo no. Cuando ellos le dijeron al Espíritu Santo no, entonces le llamaron indirectamente al Espíritu Santo mentiroso. No es cierto. Hizo un milagro y yo sentí que el Espíritu me dijo, Él es el Mesías. No. No es cierto, no es el Mesías. Y lo rechazaste. Cuando tú rechazas al Espíritu Santo,
que es el único que te puede revelar la palabra, es el único que te puede revelar a Jesucristo. Acuérdense cuando le dijo Jesús, ¿quién soy yo? Y dijo Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, te lo reveló mi Padre por medio del Espíritu Santo. La única forma como podemos darnos cuenta de que Jesús es quien es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela quién es Jesús y nosotros endurecidamente decidimos decirle no, aunque me estás diciendo que sí, no. ¿Se acuerdan lo que les conté la semana pasada a mi hermana Azucena? Que le dije lo de los ídolos, esto, mira, el Espíritu Santo le dijo en ese momento, mira, y ella, hermanos, se pudo endurecer y pudo decir, pues no te creemos, aunque el Espíritu Santo ya le había dicho que sí. Cuando tú te endureces y le dices al Espíritu Santo, no voy a creer en Jesús, ¿cuál perdón de pecado? Él vino a morir por ti para salvar. No, ¿cuál morir? No, ¿cuál pecado? No, ¿cuál nada? Y te quedas en esa posición, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Estás negando el testimonio de Él que te está diciendo quién es Jesús. Si niegas ese testimonio, no vienes a Jesús. Si no vienes a Jesús, tus pecados no pueden ser perdonados. Por eso dice Jesús, de mí digan lo que quieran. No, que es un bebedor, que es un comilón, que se junta con pecadores, todo eso les va a ser perdonado, no hay problema. Pero díganle al Espíritu Santo que es un mentiroso, rechazando su testimonio de quién dice que soy, y eso no se les va a perdonar jamás. ¿Por qué? Porque si rechazas el testimonio, no vienes a Cristo y no recibes el perdón de pecados. Quedas en una posición eterna de condenación. ¿Puede cambiar eso mientras estés vivo? Si te arrepientes, sí. Por eso dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, hermanos? No endurezcáis vuestro corazón. ¿Se dan cuenta la escritura? Si oyes su voz, ¿la voz de quién? Del Espíritu Santo, que te está diciendo arrepiéntete, que te está diciendo Jesús es el Mesías, que te está diciendo ya pide perdón o ya perdona. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque lo puedes endurecer y decirle al Espíritu Santo no. Ahorita puede ir pasando una persona ahí enfrente y el Espíritu Santo le dice hoy, sí, es que dicen no, yo no quiero, y se va, se está endureciendo. Puede ser que esa persona más adelante se quebrante delante de Dios y recibe el perdón, pero si esa persona que se está endureciendo, resistiéndose al Espíritu Santo y diciéndole no, se muere en esa situación, entonces no hay posibilidad de que esa persona reciba el perdón de Dios. Bueno, vamos a leer, hermanos. Bueno, les iba a poner aquí un ejemplo, nomás que me estoy brincando aquí, hermanos. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo nomás para que quede claro. Cuando doña Doris le empezamos a predicar, ella podía decir de uno lo que quisiera. No, están echando mentiras. No, están medio locos. No, así dice Jesús. Todo eso va a ser perdonado. Todo lo que tú digas, insultes a los que te están predicando, lo que sea, todo eso, por eso dije Jesús, todo lo que digan de mí, eso les va a ser perdonado. Pero aunque doña Doris se resistía, y aunque decía, no, yo como que no, el Espíritu Santo le estuvo hablando, y ella un día voluntariamente, no sé si recuerdo bien sus palabras, pero en oración le dijo a Dios, Dios, muéstrame la verdad. O sea, no se resistió, hermanos, a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Tenía esa inquietud. Cuando el hermano Cuco dijo, ¿dónde dice Guadalupe en la Biblia? El
Espíritu Santo le dijo: a ver, Dora, ¿dónde dice? Y ella se iba a su casa, a lo mejor decía: no, pero por dentro estaba oyendo la voz que le decía: a ver. Y traía esa sensación, ese testimonio del Espíritu Santo. Al final le dice a Dios: muéstrame la verdad. Y Dios le muestra la verdad. Dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero ella, hermanos, por ponerles de ejemplo, pudo decir no y no y no. Y no nomás decirnos que no a nosotros o a cualquiera que le predicara, decirle al Espíritu Santo que le estaba hablando en su casa y en muchos lados y de muchas maneras: no, no, no. Y si ella hubiera hecho eso, hubiera blasfemado contra el Espíritu Santo, y eso nunca le hubiera sido perdonado. Bueno, ese era el ejemplo que tenía aquí, hermanos. Vamos a leer los Hechos, capítulo 7, hermanos. Los Hechos, capítulo 7. ¿Sí queda claro, hermanos, cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mientras nosotros hayamos creído a Jesús, al Espíritu Santo, de quién es Jesús, y mientras estemos en Jesús y lo estemos alabando y lo estemos glorificando y creamos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y por quien recibimos el perdón de pecados, no estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, sino que creímos el testimonio y la revelación del Espíritu Santo de quién era Jesús. Ahora fíjese bien, en los Hechos, capítulo 7, todo el capítulo, hermanos, este capítulo que está bastantito largo, no creo que lo vamos a leer todo, Esteban les empieza a explicar a través de las Escrituras desde Abraham. Usted lo puede leer en su casa. Y Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, y Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y luego Moisés, y luego Josué, y luego David, y les explica a lo largo de todas las Escrituras a los fariseos. Mientras Esteban está lleno del Espíritu Santo, hablándole a los fariseos la palabra de Dios, el Espíritu Santo les estaba diciendo a los fariseos: Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Ahora fíjese bien, vamos a ver lo que pasó en el versículo 51. Miren las palabras que les dice Esteban, que tiene que ver con el tema de cuando te endureces y no quieres recibir la verdad. Dice el verso 51, ¿lo tienen, hermanos? ¿Qué les dice Esteban? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, tienen los oídos cubiertos, tienen el corazón cubierto. ¿Se acuerdan lo del velo que vimos la semana pasada? Es lo mismo. E incircuncisos de corazón y de oídos. Y luego, ¿qué les dice, hermanos? Vosotros, ¿qué dice? Resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos fariseos que les está hablando Esteban no creían en Jesús. El Espíritu Santo les estaba testificando que era Jesús. Mientras Esteban estaba hablando y les estaba explicando las Escrituras, el Espíritu Santo les estaba diciendo: Jesús es el Mesías, pero ellos no lo querían escuchar y decían: no, no. Y sabiéndolo esto, Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia, hermanos, contra el Espíritu Santo. No querían recibir la verdad, y si estos fariseos morían así, se iban a condenar. Eso nunca les iba a ser perdonado, porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dice: como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de vosotros, les preguntan los fariseos, a cuál de vosotros, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, o sea, vuestros antepasados? Y fíjense lo que les dice:
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Es decir, sus padres mataron a todos los profetas, a Isaías, a todos los profetas que les mandaba Dios. Sus antepasados los mataron. Ellos anunciaban que iba a venir Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, sus padres, sus antepasados mataron a todos los profetas que les decían que iba a venir Jesús. Y ustedes, cuando vino Jesús, lo mataron. Y el Espíritu Santo en ese momento les está diciendo: sí, ustedes lo mataron. ¿Para qué? Para que, como en el capítulo 2, se compungieran de corazón, se acercaran y le dijeran a Esteban: ¿y qué haremos? Y Esteban les hubiera dicho: bautícense cada uno y arrepiéntanse para el perdón de los pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Para eso los está confrontando ahí Esteban. Y el Espíritu Santo les está diciendo: reconócelo, reconócelo. Sus papás mataron a todos los profetas, ustedes mataron a Jesús. Jesús es el Mesías, reconózcanlo. Y dice el verso 53: vosotros, les dice, ustedes, dice que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Ahora, ¿qué dice el versículo 54, hermanos? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. ¿Qué pasa, hermanos, si yo ahorita voy a una colonia y les digo: la Virgen no es cierto? Todos esos monos que ustedes tienen ahí son piedras, son palos, es yeso. Solo hay un Dios y es invisible. No debemos pensar que esos monos son divinos, son solo palos y piedras. ¿Cómo se van a poner, hermanos? Se enfurecían, dicen, sus corazones y crujían los dientes contra él. Aunque el Espíritu Santo les estaba diciendo que era la verdad, ellos querían rechazar esa verdad. Y dice el 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Ve, hermanos? ¿Por qué se taparon los oídos? Porque no quieren oír. No les gusta la verdad, les molesta. Por eso dicen: la verdad no peca, pero incomoda. No, dijeron: ¿cómo que Jesús allá arriba con el Padre? Y se taparon los oídos. ¿Y qué dice, hermanos? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, ya muerto, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba el apóstol Pablo, todavía no convertido, creyendo que Esteban efectivamente era un blasfemo, era un hereje y se merecía la muerte. Pero más tarde, en el capítulo 9, vemos cómo Saulo es encontrado por Dios y él es salvado. En lo que podemos ver que las personas que rechazan la verdad tienen una oportunidad, pero nada más mientras estén vivos. Cuando ya se mueren, ya no hay rosarios, no hay novenario, no hay purgatorio. Se murieron rechazando el testimonio del Espíritu Santo y la verdad en Cristo. Se pierden para siempre, hermanos. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
no dice murió. ¿Se fijan? Durmió. Porque Esteban va a resucitar. En la iglesia católica, hermanos, Dios fue levantando hombres, así como Esteban, que le predicaran a los fariseos, a los sacerdotes de más altos niveles en la iglesia católica. Y ahí está la historia de John Hus, y está la historia de todos aquellos que cuando por medio de estos hombres les dijeron la verdad, ¿qué les hicieron, hermanos, a esos hombres? Los mataron. Si esos hombres que mataron a estos hombres que hablaban de parte de Dios se arrepintieron y recibieron el testimonio de esos hombres y se fueron hacia la verdad, sus almas fueron libradas. Si se murieron así, van a ser condenados porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. Los que persiguieron a Lutero, los que mataron a John Hus, a Wycliffe, todos esos que rechazaban la verdad de esos hombres que Dios fue levantando, así como aquí Esteban, tuvieron la oportunidad. Pero si se endurecieron y rechazaron lo que ellos estaban diciendo, entonces blasfemaron contra el Espíritu Santo. El único pecado que no puede ser perdonado. Usted puede hacer de todo en su vida, viene a Cristo, acepta el testimonio del Espíritu Santo y todos sus pecados son perdonados. Usted rechaza el testimonio del Espíritu Santo y no viene a la verdad, entonces va a ser condenado. Blasfemó contra el Espíritu Santo y eso no le va a ser perdonado. Alguien, hermanos, les repito para terminar, que vino a la verdad y que permanece en la verdad, no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es nada más para aquellos que rechazan la verdad cuando se les presenta y no quieren venir a la verdad. Esos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Ahora, para terminar, aquí terminamos el capítulo 12. En el capítulo 13 Jesús empieza a decir sus parábolas. A partir del capítulo 13 en adelante, Jesús empieza a hablar ya por parábolas. Y se le acercan los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, para que viendo no vean, ni oigan, ni se conviertan, ni yo los sane. ¿Por qué Jesús tuvo esa reacción de decir: oye, ¿por qué no quieres que vean? ¿No quieres que se conviertan? No, lo que pasa es que les está diciendo a los que ya habían visto milagro tras milagro, la voz que se oyó cuando Jesús fue bautizado, vieron las escrituras, le dijeron al Espíritu Santo no, y esas personas quedaron desechadas. Jesús, hermanos, da una parábola con 4 tipos de tierra. La primera es semilla que cae junto al camino. Viene un pájaro y se la lleva. Y Jesús explica más adelante a sus discípulos, ahí mismo en el capítulo 13, y dice: estos son aquellos a quienes vino la palabra, pero sus corazones estaban, ¿cómo, hermanos? Endurecidos. Vino el diablo y se llevó la semilla. No producieron fruto, no pudieron recibir la verdad. Si mueren así van a ser condenados. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Ese endurecimiento de esa primer parábola en el capítulo 13 se está refiriendo al endurecimiento del corazón de los escribas, de los fariseos, de los líderes religiosos, que le dijeron al Espíritu Santo no. Con un corazón endurecido la palabra no entró. Vino el diablo, como el diablo se lleva una semilla que está en el suelo, se la llevó y no pudieron ser salvos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración, no sin antes despedir
el video para quienes nos estuvieron escuchando en internet. Espero que haya quedado claro. Es un poco complejo, hay que dar el contexto para poder entender bien, pero básicamente así podemos entender que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado que nosotros que creemos en Cristo y que estamos buscando en la verdad no hemos cometido, porque si lo hubiéramos cometido no estuviéramos precisamente en la búsqueda de la verdad. La blasfemia contra el Espíritu Santo es solo para aquellos que cuando se les presenta la verdad endurecen su corazón, rechazan la verdad y deciden voluntariamente permanecer en la mentira. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.